exclusivamente a la práctica, ¿no? No apuntaba yo cosas tanto de, por ejemplo, de cosmología budista, y esas cosas, aunque es importante también, pero yo estaba más interesado en cuestiones más inmediatas, que eran más importantes para la práctica, ¿no? Entonces, pero ya veremos, para más adelante, a ver si continuamos en ese tenor. Por lo pronto les muestro la primera presentación. Vamos a ver. Compartir. Ahí estamos. Ok, aquí está. Ocultar. Se llama Apuntes sobre... Ah, sí me va a dejar hacerlo. Apuntes sobre virtud y concentración. Entonces, como lo dice el título, no es un tratado ordenado, son cosas que tomaba yo de diferentes fuentes, aquí y allá, y las apuntaba porque creía que eran importantes. Entonces se hizo una colección de apuntes respecto al tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, para empezar, la definición de virtud, ¿no? Y aquí está, son los estados mentales encabezados por la volición que están presentes en aquella persona que sigue los preceptos. Es decir, lo importante acerca de la virtud es la intención o volición, la cual precede a las acciones verbales y corporales que deben estar en línea con los preceptos. Entonces, esa es la esencia de la virtud, ¿no? No son las acciones o el lenguaje lo que determina la virtud, sino es una condición interna, es un estado mental eh, que tiene ciertas características. Ahora, esos preceptos, por ejemplo, el lineamiento para la virtud, el lineamiento moral, vamos a decirlo así, en el caso de los laicos, son los 5 preceptos, como que ustedes conocen perfectamente: abstenerse de matar, de tomar lo que no es dado, abstenerse de conducta sexual incorrecta en todas sus posibles variantes, que son muchísimas, como el adulterio, el sexo sin consentimiento, actividades degradantes o dañinas relacionadas con el sexo, etcétera. Es decir, acciones que a través del sexo nos dañan a nosotros, o dañan a otros, o dañan a ambos. Después viene el abstenerse de mentir y finalmente el abstenerse de ingerir o incorporar en el cuerpo sustancias intoxicantes que causan negligencia. Entonces son drogas, alcohol, otra serie de fármacos, ciertos fármacos, dependiendo cómo los usamos y con qué intención los usamos, ¿no? Bien, entonces, pero ese es el estándar de base moral para el laico. Pero ahora bien, pero la virtud, digamos, podemos decir, para simplificar, que los preceptos son un subconjunto de la virtud. La virtud es un conjunto mucho más amplio, más global, más extendido, y los preceptos, o el caso del patimokkha para los bhikkhus y las bhikkhunis, es también un subconjunto. La virtud realmente es algo mucho más amplio, ¿no? Tiene muchos aspectos y matices variados. Y ya que lo estoy mencionando, debo mencionar que la fuente, la mejor fuente que yo he encontrado que discute y analiza la virtud en todos estos diversos términos es el Vimuttimagga. Creo que son inclusive 2 capítulos del Vimuttimagga, El Camino de la Liberación, que discuten a profundidad lo que es la virtud. Entonces, realmente es una lectura muy iluminadora, por decirlo así, ¿no? Muy informativa. Entonces, por ejemplo, se habla de la virtud superior, y aquí estoy citando a Majjhima Nikaya 125. Como verán ustedes en esta lista, todos estos elementos en esta lista se consideran parte de la virtud. Y como ustedes saben, el camino del Buda es un desarrollo triple. Es el desarrollo de la virtud superior, el desarrollo mental superior
o también podemos decir el desarrollo de concentración o de la mente superior. Virtud superior en Pali es Adi Sila, después viene Adi Chitta, la mente superior, y finalmente Adi Paña, la sabiduría superior. Entonces, pero el primer paso, por decirlo así, es el desarrollo de la virtud superior. Y cuando consideramos el camino gradual que enseña el Buda, definitivamente lo primero es la virtud. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para poner un buen andamio para la construcción es la virtud. Entonces, como ustedes verán, estos apartados van más allá de meros preceptos, ¿no? El primero es, por ejemplo, cuando una persona sale de la vida hogareña a la vida sin hogar, eso se considera un acto virtuoso. ¿Por qué? Porque es un acto de renuncia. Entonces, una parte de la virtud es la renuncia. No tiene que ver con los preceptos todavía, ¿sí? Pero se considera una conducta virtuosa. Después, dice el Buda, esa persona es virtuoso, es refrenado con la restricción del patimokkha, es decir, con la restricción de las reglas básicas de los monjes. Es perfecto en conducta y recurso, y viendo el miedo en la más mínima falta, se aplica a seguir los preceptos de entrenamiento. Bueno, después, la siguiente cualidad de la virtud superior es que esa persona protege las puertas de las facultades sensoriales. Sí, protege el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. No se deja llevar por las percepciones, con una reactividad que está determinada por el deseo, la aversión y la ignorancia, sino que es capaz de mantener en guardia siempre esas bases sensoriales. ¿Con el objeto de qué? De prevenir precisamente la manifestación de las raíces malsanas. Después, esa persona es moderada en el comer, se modera en la comida, es devota de la vigilia, es decir, esa persona es moderada en cuanto a dormir, duerme exclusivamente lo necesario, ni más ni menos, excepto en el ámbito monástico. Existe una excepción a esto en el sentido de que en muchos monasterios Theravada, sobre todo de la tradición de la foresta, en el noreste de Tailandia especialmente, se practica mucho el caso de, por ejemplo, los monasterios de Ajahn Ton. Ustedes lo conocen muy bien, saben muy bien que se practica el aspecto de ciertos días de vigilia completa, en donde no se duerme toda la noche, por ejemplo, y lo mismo sucede no es algo exclusivo de los monasterios de Ajahn Ton, sino es típico de la tradición de la foresta en el noreste de Tailandia, por ejemplo. Le llaman el día de Wan Pra, en el que simplemente en ese día los monjes no duermen, y generalmente son acompañados por los laicos. Pero aquí hay que entender cuál es el propósito de eso, ¿no? El propósito no es nada más no dormir por no dormir. El propósito es desarrollar ciertas cualidades que siempre van acompañadas con el esfuerzo de mantenerse despierto, ¿no? Como por ejemplo las dos grandes cualidades, la determinación y la paciencia, ¿no? Entonces, eso se hace con el objeto de desarrollar esas cualidades. Bien, después esa persona, cuando se establece en estas cualidades anteriores, es plenamente atenta y de comprensión clara, desarrolla sati sampajaña, ¿sí? Ahora, nuevamente, estas cosas que acabo de mencionar, moderación en el comer, moderación en el dormir, desarrollo de atención plena con comprensión clara, no tienen que ver nada con los preceptos en sí, y sin embargo son una parte integral de la virtud superior, es decir, son acciones virtuosas, ¿sí? Después, esa persona, más adelante, busca la reclusión externa y correspondientemente la interna, ¿no? La externa quiere decir que se aísla
de la agitación, se aísla de la gente, se aísla de las actividades y las obligaciones y entra, por decirlo así, en un retiro, en una reclusión, en un apartamiento físico, ¿no? Se busca un lugar adecuado para hacer esto y así se practica, ¿no? Una vez que encuentra esas condiciones externas, entonces se aboca a la reclusión interna, que lo que quiere decir es el aislamiento con respecto a los impedimentos. Entonces se establece en el abandono de esos impedimentos, ¿sí? Y eso está ayudado precisamente por la reclusión externa. Habiendo trabajado sobre los impedimentos y habiéndolos suprimido, entonces puede contemplar, permanece, dice el Buda, debe permanecer contemplando los 4 fundamentos de la atención plena, Satipatthana, y así practica. ¿Mm? Y una vez que se establece en eso, que establece su marco de referencia, porque eso es lo que es Satipatthana, es el marco de referencia que indica cuáles son los campos hacia los cuales debemos dirigir la mente, ¿sí? Y los 4 campos son el cuerpo, las sensaciones, la mente y los fenómenos de la experiencia o damas, ¿sí? Y finalmente, en la culminación de la virtud superior, dirige su mente hacia el desarrollo de la mente superior. Es decir, ya completó el escalón de la virtud y ahora da el gran paso hacia el siguiente escalón, ¿sí? Que es Sama Samadhi, o es eh, la concentración correcta, ¿sí? Es decir, la práctica de jhana, de los estados superiores de conciencia, tales como las absorciones inmateriales, etcétera, ¿no? Lo que llamamos la mente superior. Pero esto es lo que consiste, básicamente, esto es en lo que consiste la virtud superior. Y si se dan ustedes cuenta, todos estos pasos son precisamente los pasos propios o la definición del entrenamiento gradual, ¿sí? Entonces, el entrenamiento gradual, en realidad, la grandísima, la mayor parte es la virtud superior, es la que tiene más pasos, ¿sí? Porque la mente superior es Sama Samadhi, es jhana, y son las 4 llanas y en realidad no hay más necesario, nada más es necesario. Se establecen las llanas y ya tiene completada la mente superior y de ahí se pasa al aspecto de Vipassana y del conocimiento introspectivo y eso constituirá la sabiduría superior. Entonces, pero aquí lo que quiero remarcar, hacer mucho énfasis, es que la virtud superior es el fundamento necesario para los otros 2 desarrollos. Entonces, es a lo que se le tiene que poner más atención inicialmente, ¿no? Y además, además hay otra cosa, que esto es independiente de que la persona sea laica o sea un miembro de la orden monástica, ¿no? Mujer u hombre, no importa. Entonces, independientemente de eso, todos pueden practicar el desarrollo gradual. Todos pueden practicar la virtud superior. No es necesario irse a un monasterio y ordenarse. Aunque claro, como muchos de nosotros sabemos, la ordenación además de ser el mero principio de la virtud superior, facilita mucho las cosas. Pero eso no quiere decir que los laicos no puedan progresar. De hecho, ustedes saben muy bien que históricamente los laicos, hay innumerables instancias, ejemplos, relatos, récords de gente laica que se ilumina, ¿no? Que básicamente puede iluminarse en cualquiera de los 4 niveles de iluminación, ¿no? Entonces no es algo privativo de los monjes y las monjas. Bueno, ¿cuál es ahora, acuérdense que en el Abhidhamma, cuando definimos algo, lo definimos en términos de 4 cosas: la característica, la función, la causa próxima y la manifestación. Entonces, cuando podemos completar esas 4 categorías, se dice que
podemos definir algo en forma completa. Entonces, para definir la virtud tenemos que establecer cuál es su característica. Y la característica de la virtud es la de poseer compostura mental. Es decir, la mente tiene compostura, no está desordenada, está perfectamente compuesta, y esto se entiende como la coordinación adecuada de las acciones volitivas, corporales, verbales y mentales sanas. Esa es su característica. La virtud tiene una doble función. Tu primer gran función es como acción para detener el mal comportamiento. Esa es la función de la virtud, es frenar el mal comportamiento, ¿no? Y la segunda función es el logro de la cualidad de libertad respecto al remordimiento o culpa. Sí, esa es la función de la virtud. Para eso practicamos la virtud, para que no teniendo ningún remordimiento, ningún resabio de culpa, estemos libres para entonces ir a las etapas superiores de entrenamiento. Mientras eso no esté bien establecido, siempre va a haber ese obstáculo, ¿no? El obstáculo del remordimiento en todos sus diferentes grados y variantes, ¿no? Bien, entonces, pero esa es la función de la virtud. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta como acciones mentales, verbales y corporales sanas que están en acuerdo con la moral. Esa es su manifestación. Ahora, muy importante, ¿cuáles son las causas próximas de la virtud? Y las causas próximas de la virtud son solamente dos, realmente. No son los preceptos. Esto es algo más amplio que los preceptos. Las dos verdaderas causas de la virtud son hiri y ótapa, la vergüenza moral y el temor reflexivo ante lo malsano. La vergüenza moral, hiri, su característica es el disgusto o la repelencia con respecto al mal comportamiento verbal y corporal propio, por supuesto, ¿no? Y su función es la de no permitir dicho comportamiento en uno mismo. Se manifiesta como la contención con respecto a lo malsano, y su causa próxima es el respeto por los demás. La persona que posee hiri toma en cuenta la opinión de los sabios. ¿Sí? Esa es una medida de si tenemos vergüenza moral o no, en el sentido de que nosotros mismos nos preguntamos internamente si lo que voy a hacer, ¿cómo lo consideraría una persona sabia lo que yo voy a hacer a continuación? Y esa es una medida de referencia. Si yo sé claramente que, por ejemplo, mi maestro, si yo le cuento lo que pienso hacer, si para mí es muy claro que va a objetar a tal acción, entonces estoy tomándolo en cuenta, estoy tomando en cuenta su opinión, y es un apoyo para desarrollar esa vergüenza moral, ¿no? Es muy interesante. Pero básicamente también el aspecto principal es el respeto por los demás. Es decir, no hacemos acciones malas porque respetamos a los demás. Es decir, no robamos porque respetamos la propiedad de los demás, ¿no? No matamos porque respetamos el derecho a la vida de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la otra parte es importantísima, es el temor reflexivo. Perdón, aquí hay una falta, después la corrijo. Temor reflexivo ante lo malsano, ótapa. Su característica es el temor a las consecuencias de las malas acciones. O sea, ya no es qué va a pensar los sabios, ¿no? Sino qué es lo que me va a pasar si hago esto. Su función es la de impedir el mal comportamiento verbal y físico. Se manifiesta como la contención con respecto a lo malsano, y su causa próxima es el respeto a uno mismo. Ya no es el respeto a los demás, sino el respeto a uno mismo. Esto requiere una noción mínima de la ley del karma, en el sentido de comprensión básica de causa y efecto en el ámbito moral. Es decir, la persona entiende causa y efecto. Si hago esto malo, voy a tener consecuencias. Y las consecuencias son no placenteras, son indeseables. Entonces, por lo tanto, si me respeto a mí mismo, ¿por qué voy a hacer algo que después de lo cual después me voy a tener que arrepentir y me voy a tener que quejar? ¿No? Entonces, es un aspecto del autorrespeto. Esos dos, el Buda los llamó los dos grandes protectores del mundo.
Lo que protege al mundo realmente es el respeto a los demás, a todo lo que representa lo que los demás necesitan para una vida adecuada y feliz, ¿sí? Eso lo respeta uno y uno tiene que respetarse a uno mismo. El Buda dijo en algunas ocasiones que lo que más queremos es a uno mismo. Y dice, si una persona dice que no se quiere a sí mismo y sin embargo sigue los preceptos, aunque diga que no se quiere a sí mismo, en realidad sí se quiere a sí mismo. Dice, y por otra parte, si una persona no sigue los preceptos, a pesar de que diga que se quiere a sí mismo, sin embargo, en realidad no se quiere a sí mismo. ¿Sí? Entonces, la autoevaluación, la condición propia óptima es aquella en la que hay respeto a uno mismo, ¿no? También ¿cómo le llaman? La autoconfianza, eh, el no sentirse mal eh, por, por, con uno mismo, ¿sí? Porque sabe uno que es fallido, ¿no? Entonces, eso está ausente cuando la persona ha desarrollado respeto a sí mismo, ¿no? Y la persona, repito, la persona que sigue los preceptos se respeta a sí mismo. Bueno, 4 categorías de la virtud. Hay muchas categorías, estas las tomé del Vimutimaga, dentro del grupo de varias, se me hizo una de las más interesantes. Dice que la virtud se puede clasificar de 4 formas. La primera es como volición sana, ¿sí? Entonces, Kusa la cama, toda abolición que sea sana es un aspecto de la virtud. Después, como concomitante de la conciencia, es decir, como factor mental. La virtud como factor mental está constituido por los 3 factores mentales de ausencia de deseo, aloba, ausencia de aversión, adosa, y ausencia de ofuscación o amoja. Entonces, son los opuestos de, de las raíces malsanas, loba, dosa y moja, ¿sí? Los opuestos son también factores mentales que constituyen o que en conjunto constituyen la virtud como factor mental, como factor mental. Ahora, como autorrestricción, mediante el seguimiento de los preceptos, uno practica autorrestricción, mediante la atención plena con comprensión clara, uno practica también la autorrestricción, y mediante el conocimiento, también lo hace cuando uno tiene conocimiento de causa y efecto, por ejemplo, entonces uno se autorrestringe. También mediante la paciencia por excelencia es autorrestricción en el sentido de no reactividad ante las sensaciones agradables y desagradables, ¿sí? Y está muy cercana a la ecuanimidad. Y finalmente, mediante la aplicación sana del esfuerzo. Ustedes saben los esfuerzos correctos, ¿sí? Eh, son tipos de autorrestricción. También uno se abstiene de, de permitir que surjan en la mente estados mentales malsanos no surgidos, ¿no? Uno hace también esfuerzo para generar estados mentales sanos no surgidos. Uno hace esfuerzo por eliminar se autorrestringe también con respecto a los estados mentales malsanos que ya están presentes y por otra parte uno hace esfuerzo por mantener aquellos estados sanos que ya están en la mente, llevándolos a su desarrollo y a la culminación de su perfección, si fuera posible. Bueno, entonces, el aspecto de la virtud en términos de autorrestricción. Después, finalmente, como modo de sustento correcto, es factor del noble octuple sendero. El modo de sustento correcto es el factor, ¿cuál es? El número 5. El número 5. Y como uso correcto de los 4 requisitos, es decir, el uso correcto de la comida, el uso correcto de la vestimenta, el uso correcto del alojamiento y el uso correcto de las medicinas. Y desde luego, típicamente esto tiene mucha prominencia en la vida monástica, pero aplica igualmente para los laicos, ¿no? Entonces, nuestra forma de vida es un aspecto de la virtud. Bien. Ahora pasamos
pasamos a la siguiente etapa, que es la concentración, el desarrollo mental superior. Su característica, el establecimiento de la mente en un objeto es la característica de la concentración, es decir, es lo opuesto a la distracción y la proliferación mental. Por otra parte, la concentración es la intencionalidad de la mente sobre el objeto. Esa es otra definición. Y la definición que me gusta más, porque es muy práctica, es la práctica uniforme de la atención plena y la energía es la concentración. Entonces, la concentración surge cuando hay un balance adecuado entre atención plena y esfuerzo. Ahora, finalmente también esta definición es muy completa, creo que este es del Visuddhimagga. Aquello que fija rectamente la mente, la hace ser independiente, hace que sea inamovible, sin agitación, tranquila y sin apego, y que establece esto como facultad y poder, es lo que llamamos concentración. Entonces, técnicamente, tal vez esta es la mejor definición, pero en forma práctica, la anterior es la que me parece muy buena. En fin, son definiciones de concentración. Otra forma de definirlo, otra vez, a través de función, manifestación y causa próxima. Su función es la superación de los 5 impedimentos. O podemos decir también la supresión. La supresión de los 5 impedimentos es la función de la concentración. Para eso queremos concentrarnos, para que los impedimentos no estén presentes en la mente, aunque sea momentáneamente. Después su manifestación se manifiesta como tranquilidad. Es muy interesante notar que, ustedes saben, la tranquilidad es un factor de la iluminación y va íntimamente ligado con la concentración, ¿sí? El orden es tranquilidad y después concentración, pero en realidad aquí la manifestación de la concentración es la tranquilidad. Es decir, es algo que queda preestablecido cuando la concentración se da, ¿sí? Y así es como se manifiesta, como tranquilidad, es decir, tranquilidad de la mente. Ahora, la causa próxima de la concentración es la no asociación de la mente o la libertad de la mente con respecto a las impurezas mentales. En particular, por supuesto, en particular, los impedimentos, ¿no? Aunque el término, las quilesas, las impurezas mentales, tienen un rango más amplio que los meros impedimentos, ¿no? Entonces, eso es causa próxima de la concentración. Luego, la concentración tiene 4 grandísimos beneficios. La primera es que es una morada agradable en la felicidad de la verdad en la vida presente. La segunda es que permite el disfrute de todos los objetos mediante la investigación. El tercero da lugar a la adquisición de conocimiento mundano. Desde luego, y esto es muy interesante porque desde un sentido más simple y burdo sabemos que a través del esfuerzo la gente adquiere conocimiento. Como cuando hacemos una carrera, por ejemplo, estudiamos algo, tenemos que invertir mucho esfuerzo durante muchos años y a través de ese esfuerzo, de esa concentración que se estuvo generando, porque no es suficiente el esfuerzo, la persona tiene que concentrarse en sus estudios, el resultado es que adquiere conocimiento mundano. Ya en términos meditativos y espirituales más refinados, existe lo que se llaman los poderes superiores, ¿sí? Los cuales hay muchos aspectos que son de conocimiento, pero que es conocimiento mundano. Por ejemplo, el leer o el conocer la mente de los demás, ¿sí? Eso se logra a través de la perfección de la concentración, pero es un conocimiento mundano, ¿sí? Pero bueno, es un beneficio de la concentración, por decirlo así. Y finalmente, lo que es más importante es que el establecimiento de la concentración permite el logro de la perfección, es decir, de la perfección espiritual, que finalmente desemboca en el conocimiento y liberación finales, ¿no? Entonces, esos son los beneficios de la concentración. Ahora, hay 8 obstáculos al logro de la concentración. Esto es muy importante, porque
Cuando no podemos concentrarnos, tenemos que analizar por qué no podemos concentrarnos y sería muy bueno revisar esta lista, ¿no? Ver qué cosa es lo que está pasando. ¿Soy presa del deseo o soy presa de la aversión o soy presa de la indolencia, de la rigidez, de la agitación, de la incertidumbre, de la ofuscación o de la ausencia de gozo y deleite? Entonces, uno tiene que analizar esos obstáculos. No, noten ustedes que básicamente tenemos los impedimentos aquí presentes: deseo, aversión, indolencia, agitación, incertidumbre o duda, ¿no? Y ya después tenemos cosas como la rigidez, que es un factor mental malsano, que es un obstáculo. ¿Sí? La rigidez mental, es decir, la obstinación, la terquedad, es la incapacidad de tener una mente flexible, es un obstáculo para la concentración. Por otra parte, la ofuscación es o confusión o falta de claridad es una manifestación de la raíz de la ignorancia, pero es un obstáculo para la concentración. Si uno está confundido, ofuscado, no puede concentrarse. Y otra que es muy interesante y que también hay que tenerla muy presente es que si no hay gozo y deleite mental, uno no puede concentrarse. Pues tiene que haber esos estados mentales sanos que tienen que ver con el gozo y deleite, no en el sentido de deleite sensorial, ¿no? Es pamoya. Pamoya es ese deleite que surge cuando hay una ligereza y una satisfacción, cuando precisamente sabemos que moralmente estamos limpios. Cuando estamos establecidos en la virtud, surge el deleite por estar establecido, por saber que está uno establecido en la virtud. Eso se llama pamoya. Bien. Ahora, ¿cuáles son las causas de bueno, antes quiero decir otra cosa. Esos 8 obstáculos no quiere decir que todos estos tienen que estar presentes en un momento dado. Cualquiera que esté presente es un obstáculo para la concentración. ¿Sí? Uno solo es suficiente para que no pueda establecerse uno en la concentración. Por otra parte, las causas de la concentración es la contrapartida. ¿Sí? No es necesario que todas las causas estén presentes. Con una que esté presente la podemos tomar como base para desarrollar la concentración. Por ejemplo, la renuncia es una causa de concentración. Cualquier estado relacionado con la no aversión puede dar pie al logro de la concentración. La ligereza mental es un factor, se opone a la rigidez de la que hablamos anteriormente. Esta ligereza, la juta en Pali, es un factor mental, ¿sí? Y de hecho son 2 factores, se consideran 2 factores mentales. Uno se llama de cuerpo mental y el otro de conciencia. Es decir, el cuerpo mental quiere decir los factores, es un factor mental. Y la conciencia es el estado de conciencia que está asociado primordialmente con ese factor mental, ¿sí? Entonces, este es un sankara, ¿sí? Y este es lo que le llamamos chitta. ¿Cómo colorea ese sankara al chitta? Bien, ahora, otra causa de concentración es la ausencia de distracción. Pues sí, es lógico. Cuando uno logra deshacerse de la distracción, está uno en la puerta de la concentración. Ahora, en resumen, todo estado hábil de la mente puede ser una causa de la concentración. Entonces es una cosa muy positiva, muy optimista, ¿sí? Porque el campo es muy libre, el campo es muy amplio para la base de la concentración, ¿no? Cualquiera de estas cosas por sí misma puede desencadenar la concentración. La exploración sostenida o vitaka, o también le llaman examen sostenido o aplicación sostenida de la mente, también es un factor causal de la concentración, ¿sí? Cuando persistimos en mantener la atención, por ejemplo, en la respiración, estamos manteniendo esa exploración del objeto o ese examen del objeto y de esa forma
puede contribuir al surgimiento de la concentración. Después, otro factor muy grande, muy importante, es el contento. Ahora, el contento es un factor que es muy difícil de generar, porque el contento ya está, es parte de la virtud, pero es una parte que surge ya en las etapas últimas del desarrollo de la virtud. Pues tiene que haber toda una serie de cosas previas para que haya verdadero contento en la mente, ¿no? Mientras estas no se den, mientras no haya restricción sensorial, mientras no haya moderación en la comida, moderación en el dormir, mientras no haya establecimiento de hiriótapa, no puede haber contento. Entonces, todas estas otras cosas tienen que darse para que surja el contento y entonces, como factor, es una causa de concentración. Y finalmente, también todo estado que despierte el conocimiento de la verdad, ¿sí? Es decir, un estado que despierte el conocimiento de la verdad es un estado relacionado con la investigación, ya sea Vimansa, en el esquema de los 4 idipadas, o Dhamma Vichaya en el esquema de los factores de la iluminación. La persona despierta el conocimiento de la verdad a través de la investigación de los fenómenos, y eso básicamente es Vipassana. Y esa es la forma en la que Vipassana puede dar lugar a Samatha, a Samadhi, ¿sí? Precisamente en este punto, cuando se despierta el conocimiento de la verdad, eso puede ser el escalón o el trampolín que da lugar al surgimiento de la concentración. Y viceversa, por supuesto, viceversa. Uno de los propósitos de la concentración es, además de suprimir los impedimentos, que esa es su función primordial, el derivado es que da lugar a la posibilidad de desarrollar vipassana, conocimiento introspectivo. Entonces, aquí es el punto en donde las dos se apoyan, ¿no? La concentración puede ser causa de vipassana, pero vipassana también puede ser causa de concentración. Muy interesante. Ahora, vienen después 7 requisitos de la concentración. Aquí, nuevamente, como son requisitos, todos tienen que cumplirse. Uno por sí solo no basta. Entonces hay que tener virtud, hay que tener contento, hay que guardar las puertas de los sentidos, hay que moderarse en bebida y comida, hay que dormir el mínimo necesario, hay que aspirar a la sabiduría, ¿sí? A través de la investigación, y hay que mantenerse en un hospedaje calmado y silencioso. Entonces, este es digamos, aquí el acordeón. Si tuviéramos que hacer un acordeón de todo lo que se acaba de decir, este sería el acordeón más importante si queremos lograr concentración. Pues porque son las cosas que tienen que estar completamente en su lugar para que entonces surja la concentración. La llana no surge porque hay voluntad de que surja la llana. Eso no funciona de esa forma. Llana surge cuando las condiciones que lo componen están en su lugar. Y esos son los requisitos de la concentración. Son estos 7 aspectos. Entonces, si uno quiere lograr llana, tiene que cuidar y desarrollar estos 7 requisitos. Muy, muy importante. Ok, creo que aquí termina la presentación y aquí hago una pequeña dedicación de méritos, que el mérito que ahora hemos acumulado y que previamente se haya realizado, de ellos sean partícipes los innumerables seres en forma ilimitada. ¿Sí? Pues con esto termino la presentación y, y ahora voy a ver cómo regreso creo que aquí, sí, aquí está. Ya está. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Todavía tenemos un poco de tiempo por si hay preguntas o comentarios. Adelante, por favor. Perdón, antes de que, nada más para que lo tomen en cuenta, de cuando termine la sesión, yo les envío la presentación. Es un buen acordeón, como digo, es un buen acordeón para tener a la mano, realmente para la práctica.
porque está todo en forma muy resumida y es, digamos, está limpio de polvo y paja, ¿no? Es directamente lo que hay que tomar en cuenta. Sí. Adelante. Entonces, estos 7 requisitos son es, totalmente indispensables para llana. Para O que sea, se dé, si me gusta mucho dormir, no va a haber llana, no voy a no, ver no llana. va a haber. Pero también si no duermes lo suficiente. Ajá. Entonces, por ejemplo, ustedes saben muy bien la experiencia con de Ajahn Tona y creo que también Vicky hacía esa práctica en los retiros, ¿no? Esa determinación de no dormir, pero ahí se hacía o se hace no porque los monjes o los laicos estén buscando, no tiene que ver con la búsqueda de la concentración, tiene que ver con el desarrollo de otras cualidades, como lo mencioné. Pero cuando uno busca concentración, entonces hay que estar muy balanceado en términos de eso, ¿no? Uno tiene que conocer muy bien su cuerpo y su mente para determinar qué tanto debe uno dormir, sobre todo en retiros. Eh, o sea, en realidad, el logro de la concentración se va a lograr en el ámbito de retiro. ¿Por qué? Porque requiere tiempo, requiere de machacar, machacar, machacar hasta que se llega, ¿no? Pero debe hacerse en el ámbito adecuado, ¿no? Que es el último requisito, ¿no? Un ámbito de reclusión es necesario, ¿no? Para el desarrollo de la concentración. Y esta cuestión del sueño es simplemente, tiene que balancearse, tiene que ser lo adecuado y no es lo mismo para todas las personas. Hay personas que requieren 6 horas, otras requieren para funcionar adecuadamente 8 horas, o puede ser inclusive hasta 9 o más. Otros requieren muy poco, en forma natural, 4 horas, con eso están perfecto. Entonces, es una cuestión que el meditador tiene que llegar a ajustar apropiadamente, ¿no? Miguel pregunta, Sí, ahorita que dices, desde tu punto de vista, ¿qué cualidades son las que se buscan entonces en los retiros con Achan Tong, por ejemplo, ¿no? Con la técnica de Achan. Este, que bueno, entendí que dijiste algo así, ¿no? Se buscan otras cualidades. sí, Esa es una pregunta y ligadita a esa va la del, por ejemplo, ahorita que mencionan mucho esto del sueño, eh, yo en los sutras nunca he leído que el Buda duerma, por ejemplo, ¿no? Siempre he leído que el Buda va y refresca su mente entrando a llanas, ¿no? Entonces, digo, ya que estamos hablando del tema, igual y me gustaría saber, si pudieses sí, ampliar un poquito sí, de este punto. ese Ujú. segundo punto es interesante. Eh, las descripciones del Buda dice, en el tercer cuarto de la noche es cuando el Buda entonces se recuesta del lado derecho, pone su pierna izquierda sobre la derecha y en la posición del león, que se llama, y entonces eh, con atención plena, ¿sí? Eh, entra, se duerme y con atención plena sale de ese estado. Entonces, eso lo hacía el Buda. Entonces, sí había ocasiones en que sí tomaba un descanso a veces. Él padecía, por ejemplo, de dolores de espalda. Entonces, muchas veces, reunido con los monjes, dejaba a los monjes y se iba a descansar, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, se recuperaba. De esa forma, pero la forma, como dices tú correctamente, la forma principal del Buda es la absorción en la nada. Ese era ese era su descanso. Esa era la forma en que él, entre comillas, dormía, ¿no? El logro de lo que llama el vacío, ¿sí? Que está descrito en Majjhima Nikaya, en detalle se dice cómo es este tipo de logro, ¿no? Es claro, es un estado superior de concentración, ¿sí? Tomando como objeto el vacío, ¿sí? Entonces, básicamente lo que está diciendo es, entraba en el fruto de Nirvana, a través del vacío, ¿sí? Porque pudo entrar a través de lo sin signo y a través de lo sin deseo. Son tres puertas de entrada, ¿no? Lo sin signo,
que es a través de la impermanencia, de la transitoriedad, de anicca, o a través de lo sin deseo, que es cuando uno se enfoca en la característica de dukkha. Y cuando uno se enfoca en anatta, es el vacío. ¿El vacío de qué? El vacío de yo. Entonces, el Buda entraba en este logro, ¿sí? Pero es lo que daba lugar a Nirvana, y Nirvana era lo que lo reconfortaba, lo que le restituía la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, él dormía muy poco, 2 horas, 4 horas. A veces se la pasaba enseñando a los devas en las deshoras de la noche. Cuando todo el mundo estaba dormido, él seguía enseñando a los devas, ¿no? Por ejemplo, entonces casi no dormía, pero tenía recursos para recuperarse como un Buda, ¿no? Claro, un Buda o un Arahant, lo mismo, son personas extraordinarias, ¿no? Es otra categoría, otro nivel, ¿no? Nosotros los mortales tenemos que dormir, no podemos no dormir. Entonces, cuando uno trata de lograr concentración, tiene que dormir las horas necesarias para poder practicar, precisamente, ni mucho ni poco, sino la justa medida. Ahora, respecto a las otras cualidades que se desarrollan cuando se practica esa modalidad de vipassana, por ejemplo, el caso de Ajahn Tong, repito, ahí lo principal se está practicando la parami de la determinación. Es decir, la persona determina, no voy a dormir, no voy a cerrar el ojo toda la noche, sea como sea, de cualquier forma, lo voy a hacer así. Entonces cumple su determinación. Lo que se practica es esa parami, se desarrolla esa parami. Ahora, si hay sabiduría, hay mucho más beneficios que la mera práctica de la determinación. Se practica también la paciencia, la tolerancia a los estados físicos y mentales desagradables, porque la falta de sueño va acompañada también de cosas desagradables como el letargo y la torpeza mental. Entonces, directamente la persona tiene que lidiar con ciertos impedimentos, en particular ese, ¿sí? Entonces, esa persona tiene la oportunidad de familiarizarse con eso. Pero últimamente, o en realidad, el el gran beneficio o el gran enfoque es que a través de los estados mentales surgidos, que no son ordinarios, en el sentido de que no son parte de la vida normal, uno puede desarrollar vipassana, haciendo vipassana, tomando esos estados mentales que están surgiendo y observándolos desde el punto de vista de cualquiera de las tres características. Como son tan prominentes esos estados mentales bajo esas condiciones, entonces facilitan la práctica de vipassana. Entonces uno simplemente se mantiene observando la transitoriedad o lo insatisfactorio de esas cosas, o anatta, ¿no? Y entonces puede lograrse mucho, pero repito, es una práctica para alguien que tiene muchísima sabiduría. Es decir, tiene tanta sabiduría que está utilizando esas cuestiones que son difíciles de enfrentar, las utiliza para su provecho, ¿no? Entonces, por eso es una modalidad de práctica, es el estilo de Ajahn Tong, ¿no? Es una forma particular de abordar las cosas, ¿no? Por ejemplo, Usilananda, que también era un maestro de Vipassana, no recurría, por ejemplo, a ese tipo de técnica, ¿no? De dejar atrás el sueño por uno o más días, ¿no? Simplemente no lo consideraba adecuado, ¿no? En fin, hay de todo, ¿no? Entonces, definitivamente pudiera ser que para ciertas personas da lugar a grandísimos beneficios, ¿no? Les permite avanzar mucho en su práctica, pero ciertamente es obvio pensar que no es una medida que deba ser adoptada por toda la comunidad de practicantes en todo el mundo, ¿no? Es una práctica muy particular, sí. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, ya nos veremos en 15 días
y voy a ver si continúo con esto de los apuntes o tal vez surja algún otro tema relevante, ya se los haré saber. Y por lo pronto... Yo voto que esto de los apuntes estuvo muy bueno, porque es lo que tú consideraste que a ti te iba a ayudar en tu práctica. Que me ayudó. Sí. Sí, o sea, Sí. sí, porque es una cosa, es un extracto, son extractos del Dhamma, tomados de aquí, de allá, de todos lados, ¿no? O sea, como dicen en México, ¿no? De chile, de dulce y de manteca, ¿no? Y todo está ahí junto, ¿no? Entonces, no es un estudio sistemático, antes que nada, ¿no? Sino que es de dulce, de chile y de manteca, pero son acordeones, llamémosle así, ¿no? Pero que pueden ser útiles para la práctica, ¿sí? Tenerlos ahí a la mano, o sea, son décadas de que escribí los apuntes y todavía los tengo a la mano, ahí están a la mano. ¿Por qué? Porque de vez en cuando voy, ¿cómo era esto? Y entonces voy y lo veo, ¿no? Entonces, han sido muy útiles. Entonces, sí, tal vez sí valga la pena que sigamos haciendo esto. A mí me gustaron mucho, perdón. A mí me gustaron mucho porque son como muy claros, concisos y Sí. la verdad yo voto también por los apuntes. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar con eso y nos vemos en 15 días si el karma lo permite. Y por lo pronto les deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Salud. Muchas gracias, igualmente, Gracias. neta. Puedan practicar bien. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bye. Nos vemos. Bye. Bye.